Muy bien. Vamos a hablar del paciente amputado, cuáles son las características que éste presenta y sobre todo por qué es importante la rehabilitación de un paciente que ha perdido alguna extremidad. Creemos que quizá solamente lleguemos a perder alguna extremidad, sin embargo, lleva consigo muchas afecciones desde un nivel psicológico hasta también lo que se conoce como el miembro fantasma. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a estar percibiendo todavía esa extremidad con la que ya no cuenta. Esas sensaciones no siempre son benéficas, siempre a lo mejor este paciente cuente con dolor en la extremidad en que ya no existe, lo cual no siempre es solamente una relación psicológica. Ahorita vamos a ver exactamente cuál puede ser el origen de esta, pero son dolores que se manifiestan de forma real en el paciente. Ok, entonces, para empezar, la amputación, ¿qué es una amputación en sí? Es una intervención, se le puede considerar destructiva. ¿Por qué? Porque solamente se va a perder una extremidad y no da una cura. Sin embargo, se puede convertir en una constructiva. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos estar suprimiendo la enfermedad y también vamos a restituir la capacidad o la funcionalidad que se había perdido a consecuencia de este padecimiento. Hay muchos métodos y muchos tratamientos que ya evitan que lleguemos a tener una amputación de algún segmento. Por ejemplo, patologías traumáticas o tumorales de los miembros, muy probablemente ya no nos lleguen a causar o a provocar una amputación, sino que solamente nos reduce las posibilidades a que lo lleguemos a perder, ¿verdad? Muy bien. En cuanto al porcentaje de amputaciones, casi todas, la mayoría llega a ser de miembros inferiores. ¿Por qué? Por problemas vasculares, por ejemplo, la diabetes mellitus, o enfermedades en sí que no nos vaya a provocar un problema vascular. Por ejemplo, la diabetes mellitus en sí nos puede provocar un problema vascular, o bien podemos tener un problema vascular que no se ha originado por la diabetes. En personas que tengan estos padecimientos. En adultos jóvenes, ¿por qué llegamos a tener problemas o pérdidas de algún segmento? Por una lesión traumática o bien secuelas de alguna enfermedad. En niños podemos llegar a tener una pérdida de un segmento por problemas congénitos. Aproximadamente el 60% de los casos es algún problema congénito. Casi siempre las amputaciones por enfermedad o por accidente es más en el sexo masculino y casi siempre es en miembros inferiores. Muy bien, de forma general entonces las causas de la amputación: enfermedades vasculares periféricas, traumatismos o secuelas de estas, tumores malignos, como vemos en la imagen, algún tumor a nivel óseo, deformidades y parálisis que nos obligan para poder restituir esa extremidad, debemos mejor eliminarla. Infecciones, ¿okay? Podrían ser las posibles causas. Una amputación nos va a tener complicaciones, pueden ser inmediatas o pueden ser tardías. Cuando nosotros hablamos de las inmediatas, es un hematoma o una necrosis por infección. Cuando hablamos de complicaciones tardías, estamos hablando ya durante el proceso de moldeo de nuestro muñón, que podría ser la degeneración del muñón, contracturas musculares, trastornos circulatorios, trastornos también a nivel dermis, también síndromes dolorosos, lo que les mencionaba, por ejemplo, el dolor del muñón puede ser, o también dolor fantasma, que ya nos estamos nosotros refiriendo a la extremidad que se ha perdido. Deficiencia o apertura de la herida quirúrgica, infecciones, hemorragias, úlceras, y también en esto incluye lo mismo del muñón, va a ser las hiperestesias del muñón. ¿Qué son las hiperestesias? El aumento de la sensibilidad alterado. ¿Ok? Trastornos tenemos, aparte de los que ya vimos que pueden ser inmediatos o tardíos, también podemos tener trastornos que compliquen este procedimiento, y esto se debe a trastornos neurológicos, trastornos sensoriales, enfermedades generalizadas, factores psicológicos.
neurológicos. Trastornos neurológicos también se va a estar refiriendo a, por ejemplo, un problema a nivel neuronal, por ejemplo, la diabetes mellitus, además de que hemos perdido la extremidad, tenemos una alteración en la recepción nerviosa de nuestros nervios sensitivos. En este caso casi siempre se ven alteradas. Una de las complicaciones principales que luego tenemos en la diabetes mellitus es lo que nosotros conocemos como la neuropatía. Una neuropatía puede, de hecho, todavía complicarnos más esa extremidad que se haya perdido. Trastornos sensoriales, esto también, el aumento de la sensibilidad, por otra vía, no exactamente por daño a nivel neuronal. Enfermedades generalizadas, por ejemplo, también en cuanto a la edad, hipertensión, problemas quizá en cuanto al tiempo de inmovilización, puede ser muy prolongado, lo cual nos va a complicar todo el tratamiento fisioterapéutico. Los factores psicológicos son otro papel importante porque depende mucho de la persona, el hecho de querer rehabilitarse después de haber perdido una extremidad, va a depender del nivel de amputación, todo lo que nosotros podamos lograr. El nivel de amputación se va a escoger no solamente según el daño en el que se encuentre la lesión, ¿okay? Si es traumática, de hecho, si alguna área se ve afectada, se debe encontrar las siguientes características para yo saber hasta qué nivel debo amputar. En este caso, debe conservarse una buena movilidad en la articulación, debe tener fuerza, también debemos tener una palanca, porque el objetivo de crear un muñón es de que se haga funcional con una prótesis. ¿Ok? Entonces no nada más es hasta acá se lesionó, entonces acá voy yo a cortar, sino deben ver todas estas características para quizá el nivel lo haga un poco más superior a esto y sea funcional. Tenemos varios niveles, cuando de hecho nosotros perdemos completamente una articulación o llegamos a llamar de una amputación desarticulada. ¿Ok? Hay niveles en los cuales nos dice que van a ser los óptimos. Por ejemplo, a nivel del muslo, óptimo sería del trocánter mayor y aproximadamente 25 a 30 centímetros por debajo de este. A nivel de la pierna, a partir del borde anterior de la meseta tibial, unos 12 a 15 centímetros por debajo de este. En brazo, la longitud óptima va a partir al nivel de nuestro acromion, unos 20 centímetros por debajo de este, y el antebrazo, longitud ideal, es a partir del olecrano, unos 18 centímetros, perdiendo así la articulación en este caso de la muñeca. Estos son los niveles de amputación. Aquí está uno de los niveles a los que de forma ortopédica mencionan que son los menos invasivos porque solamente estamos dando segmentos del pie. Estas tienen un nombre característico, a diferencia de las otras, son quizá desarticulaciones de rodilla, desarticulaciones de cadera, o bien supra o infracondilios, la amputación. Y en el caso del pie tenemos amputaciones, por ejemplo, de Chopard, Lisfranc, Sain y también transmetatarsiana, o bien solamente a nivel de los dedos, de las palancas. Muy bien. Un amputado, entonces, es quien ha sufrido de alguna extirpación de la totalidad de alguna parte de un segmento de este. Esto nos va a dar origen a lo que es el muñón. El muñón es el segmento del miembro que va a comprender desde donde se hizo la disección hasta la articulación más cercana. Entonces, si yo estoy hablando del muñón, por ejemplo, de mi antebrazo, abarcaría desde donde se hizo la disección hasta, en este caso, la articulación del codo. Todo eso le va a abarcar el muñón. Igual de miembro inferior sería desde donde se hizo el corte hasta donde empieza la articulación más proximal, que se diría, en este caso, si hablamos de muslo, sería de cadera. Ese es el segmento que en sí vamos a tratar, es a lo que nosotros conocemos como muñón. ¿Cuál es la característica de un muñón ideal y por qué necesita tener características de muñón para que entonces me sea funcional y pueda yo ser candidato para una prótesis? Necesita una forma cónica o semicónica en un principio. Por eso, el estar moldeando constantemente el muñón. Necesita... ¿Perdón?
moldeando con vendas. Sí. Es prácticamente la forma más exacta de poder nosotros adecuar el muñón. Y es lo que vamos a aprender a hacer el vendaje de muñón. ¿Ok? Presentar también un revestimiento cutáneo bien nutrido. Hay una disección y de hecho queda un pedazo de piel y lo hacen para cubrir porque es necesario para darle una buena forma y buen uso. Debe ser, este revestimiento no debe ser ni demasiado laxo y tampoco demasiado estirado, debe ser exacto para ese muñón. Y en ocasiones van a llegar a encontrar algún muñón que tiene, de hecho, un exceso de piel. No es un buen candidato para quizás nosotros poder moldearlo y entonces poder adaptar una prótesis. El muñón debe estar, según las propiedades quirúrgicas, debe empezar siempre desde la operación, ¿ok? Ahí vienen las características para que nosotros también trabajemos. Es más complicado que nosotros podamos moldar un muñón que está muy estirado o muy laxo. Otra de las características también, que tenga buena movilidad y fuerza de palanca. Para eso es importante yo hacer un tratamiento preoperatorio, ¿ok? Hay personas, obviamente si no es por algún evento traumático, que ya están conscientes de que van a perder alguna extremidad y el tratamiento fisioterapéutico empieza antes de que este evento se efectúe, ¿ok? Para que sea eficiente y en aproximadamente un año pueda ser esta persona candidata a una prótesis. No todas las personas pueden ser candidatas a prótesis. Es uno de los mayores errores que llegan a cometer quienes han perdido una extremidad. Apenas la perdieron e inmediatamente adquieren una prótesis que creen que va a ser funcional para ellos. Y son para nada económicas y en el momento del uso, sin llevar ningún tratamiento, se dan cuenta de que simplemente no pueden tolerarlas y que de hecho la fuerza a nivel muscular no es suficiente para poder hacerla funcionar. ¿Ok? Entonces, buena movilidad, también conservar los arcos de movilidad en cuanto a la articulación más proximal. Si estoy hablando de una amputación por debajo de rodilla, mi arco más funcional debe ser el de la rodilla. Si estoy hablando de una amputación por encima de rodilla, el arco más fuerte y funcional debe ser el de cadera. Para eso también debí haber entrenado previamente y si no, se vienen los ejercicios posteriores a estos. Poseer suficiente irrigación sanguínea para que no exista cianosis o, en este caso, hiperemia o algún edema en la articulación. ¿Ok? Otra cosa, el nervio más próximo que se encuentra en esa articulación debe ser diseccionado todavía por encima del nivel de amputación, porque si no, ¿qué creen ustedes que pasa? Si este está muy superficial, todo el tiempo con el contacto de cualquier estructura va a sentir dolor. O sea, por aquí en esta parte, ¿no? Ajá, no podemos tener nosotros ninguno demasiado externo porque de lo contrario va a estar todo el tiempo molestando durante el movimiento. O sea que si después de una amputación se tiene muchísimo dolor, puede ser que tenga un nervio muy... Puede ser, pero casi siempre eso es cuando nosotros lo tocamos, nos vamos a dar cuenta. Manipulamos la zona o bien tiene contacto. Pero, por ejemplo, sin ningún efecto en la zona de lesión, ¿está la persona sintiendo dolor? O bien siente que tiene la pierna y estamos hablando de otros factores. Pero en contacto, en manipulación, en impacto en ese borde y se tienen estos síntomas, significa que sí, no se hizo un buen tratamiento quirúrgico. Entonces, en cuanto al nervio, siempre debe ser una disección por encima del nivel de amputación. ¿Ok? También, el muñón, por lo tanto, debe ser un muñón no doloroso. Para nada debe ser doloroso. En un principio, obviamente, como cualquier lesión, como cualquier cicatriz, va a ir sintiendo un poquito más y en ocasiones disminuye la sensibilidad en la zona. Trabajo también en rehabilitación, que es llegar a la zona de lesión, a la formación de la cicatriz y del muñón, que se establezca un mismo nivel de sensibilidad de la extremidad, en este caso amputada, a la extremidad sana.
Y la cicatriz debe ser correcta y en el lugar adecuado, no en el lugar quizá en el que tenga contacto directo con lo que va a ser la prótesis. Si se dan cuenta, muchas de las características iniciales van desde el tratamiento quirúrgico. Esa es una de las partes principales y más importantes. Pueden ver este muñón. Por ejemplo, estamos viendo, en este caso, dos prominencias óseas. Si en estas regiones, por ejemplo, nosotros lo que no tenemos suficiente piel o musculatura que nos recubra, o bien hay una zona nerviosa que nos atraviese sus bordes, es muy complicado que esa persona pueda llegar a hacer uso de alguna prótesis porque siempre va a estar molestando y doliendo esa articulación. ¿Pero eso fue por causa de una mala amputación? En ocasiones, de hecho, si se dan cuenta, inclusive la cicatriz está muy alterada. No es una cicatriz limpia, es una cicatriz que se está haciendo inclusive fibrótica en las zonas. De hecho, queremos pensar que es un muñón que todavía no ha sido tratado, es en estadios iniciales. Para nosotros, el moldear un muñón debe quedar aproximadamente de esta forma. ¿Okay? Un poco tanto cónico. Fue recién intervenido quirúrgicamente. Ajá, es muy probable, pero hay muñones con los que nos podemos llegar a topar, que quizá después de un año de la intervención todavía siguen teniendo esa forma, inclusive el tono muscular la debilidad muscular es exagerada, ¿no? Cuando es problema quirúrgico, pues es difícil. Se tiene que corregir. Volver a... Si hay mucho exceso de piel, en este caso, también se tiene que corregir. O si en este caso la piel, la ventaja es que si fue muy tensa, va en algún momento a ceder, pero tiene sus rangos también. ¿Okay? Bueno, entonces, nosotros con lo que vamos a trabajar es a partir de este nuevo segmento al que nosotros le llamamos muñón, ¿ok? Ese con el que vamos a empezar a iniciar la rehabilitación. El objetivo de tratarlo es de que sea funcional y que nos permita la marcha, siempre. Muy bien. O sea, Sí, claro. un muñón como el que mostraste todavía tiene arreglo. Sí, necesita, entre más inmediata sea tu intervención, mejor va a ser el resultado, como en cualquier otra lesión. Podemos trabajarlo todavía, sí, pero el resultado todavía va a tener una gran diferencia con un muñón que se trató de forma inmediata. ¿Ok? Bueno, entonces, el objetivo de tratamiento en cuanto a la rehabilitación va a ser obtener que en este individuo se pare de nuevo con las dos extremidades. Restituir también la cosmética corporal. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues de que se vea lo más estético posible. Realizar la marcha con apoyo bipodal, ¿okay? Sin algún auxiliar que sea exclusivo quizá de la prótesis y de la extremidad contraria. En el caso de pacientes jóvenes, llegar al objetivo de carreras y saltos, lo cual sabemos que se puede lograr. Obviamente no voy yo a esperar un movimiento en su totalidad y al máximo como algunos corredores o bailarines, sino cuento con la prótesis adecuada para esa actividad. ¿Ok? Debe tener en este caso, por ejemplo, si yo quiero el objetivo como la bailarina se va a realizar su danza, necesita una prótesis que sea flexible, que se adapte a los movimientos requeridos para la actividad. ¿Okay? Si yo tengo un adulto mayor y solamente lo que va a realizar es la marcha, quizá algún grado de flexión a nivel de rodilla, lo que es tobillo. ¿Okay? Bueno, si yo tengo un paciente que está desarticulado de la cadera, el apoyo se va a dar a nivel de las crestas ilíacas. Si yo tengo un paciente que está desarticulado por encima de los cóndilos femorales, en este caso, normalmente lo que nos dice es que por debajo de esta amputación es todavía mucho más, o ahora sí que es mucho más fácil llegar a rehabilitar una amputación por debajo de la articulación que por encima de.
Lo que queremos aprovechar es el movimiento máximo de la articulación proximal. Entonces, entre más próximo se encuentre al segmento articulado, va a ser mucho más fácil la articulación. En este caso, necesitamos también la potencia de la musculatura para que realice su función. ¿Okay? De rodilla es menos complicado que la que acabamos de ver, pero eso no quiere decir que, por lo tanto, sea menos importante en cuanto al nivel de amputación. Las más sencillas, como les había comentado, son las que se llevan a los miembros inferiores. Todos estos grados de amputaciones son los que nos van a provocar menos problemas y se van a adaptar mucho más fácil a cualquier prótesis. Los cortes a estos niveles son los más sencillos e inclusive para la adquisición de la prótesis también son mucho más accesibles. El periodo de rehabilitación lo vamos a dividir en 4 etapas: preoperatorio, posoperatorio, lo que es antes del uso de la prótesis y una vez adquiriéndola, aprender a usar la prótesis al máximo. ¿Ok? Si nosotros no tenemos una preparación preprotésica, es casi imposible que un paciente se adapte a una prótesis si no tuvo una preparación previa, no solamente del riñón, sino de todas las estructuras que van a ayudar a mover esta prótesis. El preoperatorio, ¿en qué consistirá? Ejercicios generales. ¿En qué creen que me ayuden los ejercicios generales? Fortalecer los músculos. ¿Cuáles que serían los principales para fortalecer? Dependiendo obviamente del tipo de amputación. Bíceps. Ok, si estamos hablando de un muñón supracondilio, ¿ok? ¿Cuál sería? Cuádriceps, bíceps. ¿Otros? Lo único que me va a ayudar es quizá a extender la prótesis, pero ¿qué más? Sobre todo los músculos a nivel pélvico y abdominal. Son uno de los principales, porque perdemos todo el nivel en cuanto a equilibrio en la postura. ¿Okay? La persona no solamente perdió una extremidad, sino que pierde todo nivel. Ahora sí que el equilibrio de nuestro cuerpo ha cambiado porque hemos perdido un segmento. Por lo tanto, debemos compensar con fuerzas musculares para poder lograr, en este caso, la activación de esa extremidad. Otro, apoyo psicológico, es muy importante, a trabajar de forma multidisciplinaria, compensar patologías de base, ¿ok? Si tiene alguna patología que nos ayude, que nos dificulte el trabajo, debemos tratarla en conjunto con él, en este caso la extremidad amputada. Si no, cualquier cosa, así sea, por ejemplo, un paciente hipertenso que no es bien tratado y nosotros tratamos nada más el miembro amputado, lo único que va a pasar es que en cualquier sesión se ve alterada por lo tanto nos va a ir cada vez haciendo más difícil el trabajo. Ejercicios respiratorios. Va a llevar un tiempo de inmovilización posterior a la intervención, por lo tanto se va a disminuir la capacidad respiratoria de esta persona. Al disminuir esta, va a disminuir también la capacidad y la fuerza muscular porque disminuye la oxigenación de todos los segmentos. Debo preparar a nivel respiratorio y ocuparlo al máximo para después, eso sí, siempre va a ser antes y va a llevarse a cabo durante todo el tratamiento, los ejercicios respiratorios. Entonces, la parte psicológica. En esto, actividades que podrá realizar una vez amputado son muchas de las cosas que ayudan porque van a saber qué pueden ser capaces de hacer después de la intervención. Eso motiva y ayuda a que de forma también el paciente ponga mucho de su parte. Y también encuentro con otros pacientes que hayan perdido algún segmento y que se vean los resultados también ayuda mucho al paciente. Estos preoperatorios, todo lo que nosotros vayamos a decir que nuestro paciente puede llegar a hacer va a depender tanto del nivel como todas las características propias del paciente. Edad, también peso, en otras situaciones en cuanto a la parte económica, que tanto pueden adquirir en cuanto a la prótesis. Entonces, en eso se va a basar lo que nosotros podemos obtener. Otros ejercicios, los ejercicios generales van a ser para mejorar la musculatura una vez sometido a la intervención quirúrgica.
Respiratoria, para evitar cualquier problema y agravar otro que pueda añadirse durante el proceso quirúrgico. Las movilizaciones pasivas y activas van a ser con el objetivo de evitar contracturas y también aumentar la flexibilidad de esa articulación mediante los estiramientos. Van a estar entonces dirigidos para corregir cualquier contractura, mejorar la fuerza, fortalecer el tronco, fortalecer miembros superiores. En un principio, si solo estamos hablando de una amputación de miembro inferior, lo que nos va a ayudar a después lograr la marcha independiente y compensar van a ser las extremidades superiores. Se van a agotar mucho más rápido, recordemos que no están diseñadas para estar soportando carga todo el tiempo, por lo tanto debemos preocuparnos en fortalecer las extremidades superiores. Toda la zona abdominal, toda la zona glútea, la zona pélvica debe estar fortalecida. Estos son previos. Los ejercicios respiratorios ya los hablamos en la última ocasión en la que nos vimos. En este caso recuerden, ejercicios respiratorios a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel intercostal. El manejo de estos al máximo. Se van a dar durante el tratamiento preoperatorio hasta el final del tratamiento. Muy bien, respiraciones costales, respiraciones diafragmáticas o abdominales. Todas estas se deben realizar. En el caso de que el paciente tenga dolor antes de la intervención quirúrgica, también debemos realizar los ejercicios de mantenimiento. El único cuidado que vamos a tener nosotros es de que no toquemos o no provoquemos mayor dolor en el segmento que se haya afectado. Vamos a manipular entonces y a mover las articulaciones que no estén comprometidas y cuidamos el segmento que aún va a ser intervenido. Esto es en cuanto al preoperatorio. Creo que es el más sencillo, es el acondicionamiento físico, respiratorio, fortalecimiento sobre todo de extremidades superiores, tronco, de la extremidad contraria, y lo único es que si hay dolor en la extremidad que se va a amputar, entonces restringo la zona y no la manipulo, evito el dolor. ¿Okay? Posoperatorio. El posoperatorio es el más complicado porque es en donde nuestro paciente va a salir obviamente impactado al ver que ya no cuenta con alguna extremidad. Sin embargo, seguimos de esta forma con el apoyo psicológico. Vamos a hacer los ejercicios generales todavía. Ese paciente se supone que tiene una buena condición porque previamente lo estuvimos trabajando. Aquí es en donde entra el vendaje compresivo. Vamos a ver cuándo iniciarlo y de qué forma realizarlo. Ejercicios respiratorios también. Las movilizaciones pasivas, esto en el segmento más proximal, y también los cuidados posturales. ¿Por qué? La posición en la que se encuentra el muñón también va a ayudar o va a perjudicar el tratamiento de este. Podemos nosotros quizá aumentar el edema o simplemente aumentar el dolor de ese muñón por una simple postura. El tratamiento de la cicatriz, ¿cómo lo vamos a tratar? Primero, durante los primeros 7 días, lo que se va a realizar es un cuidado propiamente de enfermería, ¿ok? Nunca se realizan masajes en una cicatriz recién realizada, ¿ok? Más o menos, al segundo día ya se va a retirar el drenaje que les colocan siempre. Al 7º día ya se revisa la herida y aproximadamente una herida cerrada se da entre los 10 del 7º hasta más o menos, y a lo mucho, los 15 días. Entonces es cuando nosotros comenzamos el tratamiento específico de la cicatriz. ¿Qué es lo que yo voy a cuidar de la cicatriz? Que esta no se adhiera a otros tejidos, como lo que quizás sea músculo o hueso. Entonces siempre debe estar manipulándose. Que esta también no tenga una alteración de la sensibilidad. Las manipulaciones van a ayudarnos a que esta tenga una sensibilidad óptima. Otra, también en cuanto a la formación de fibrosis en la propia cicatriz, no de que se adhiera con otra estructura, sino que en ella misma tenga adherencias. El hecho de que esto suceda va a inhibir y restringir el rango de movimiento de ese muñón. Entonces, inicialmente, la cicatriz.
También la higiene del muñón se debe lavar diariamente con agua tibia, jabón neutro. Muchos tienen sus propios métodos también para la asepsia de cualquier herida. Y se debe secar bien porque debemos impedir que empiece a acumular o llegue a tener algún grado de infección en el caso de que alguna zona no esté bien cerrada. Muy bien. Entonces, empezamos desde la cicatriz, después de que se hayan retirado los puntos, y la rehabilitación debe ser lo más pronto posible. Lo que nos va a permitir una inmediata intervención es de que mejoremos que este muñón se adapte a la prótesis y por lo tanto vamos a tener nosotros una mejor y mucho más fácil reeducación de la marcha, que es nuestro objetivo. El vendaje, ¿cuánto tiempo lo voy a tener? Aproximadamente un año desde el primer, ahora sí que la primera aplicación de porque lo voy a moldear y voy a reducir desde un principio un edema. Y esto lo voy a lograr principalmente con los vendajes. Los ejercicios se realizan lo más pronto posible y también los ejercicios, al igual que las manipulaciones sobre la cicatriz, nos van a ayudar para evitar adherencias y cualquier retracción muscular. Entonces, más o menos, ¿cuánto me va a llevar preparar un muñón para la prótesis? Un año es casi el del tratamiento de Se debe trabajar muchísimo y nosotros por lo regular creamos algunas extremidades, por así decirlo, algunas prótesis caseras para que empiecen el propio paciente a crear cargas sobre el muñón y entonces al final del tratamiento vemos todavía si es candidato o no a una prótesis. ¿Ok? Vamos a necesitar que el paciente sea lo más independiente posible. Esa prótesis con el muñón debe tener movimiento y también, por lo tanto, debemos prepararla para esto. Las movilizaciones pasivas, ¿para qué me van a servir las movilizaciones pasivas? Me van a preservar el arco de movimiento de la articulación más proximal, que es la que va a lograr el impulso máximo de la prótesis. Después, trabajos respiratorios. Estos van a ir en conjunto con cada ejercicio de fortalecimiento. Cuidados posturales, aquí. Fortalecimiento de tronco y de miembros, corrección de postura delante del espejo y también ejercicios en paralelas. ¿A qué se está refiriendo los ejercicios en paralelas? Ya, obviamente todavía, exacto, sin el uso de la prótesis, solamente el muñón y haciendo uso de la extremidad contraria. De apoyo. Exacto, vendaje del muñón en una amputación. ¿Qué es lo que va a hacer? Este vendaje va a reducir el edema de forma inmediata, va a empezar a moldear de forma inmediata para después que se adapte a la prótesis. Y también lo que va a hacer es activar el metabolismo. ¿A qué se refiere con que activa el metabolismo? Mejora la circulación y por lo tanto acelera los procesos de reparación tisular en la zona dañada. ¿Okay? Aquí tenemos distintos tipos de vendaje del muñón. El vendaje en sí del muñón debe ser en espiga, ¿ok? Porque es el que nos va a ir adaptando la forma y la circulación de ese segmento, además de ser la mejor para moldear cualquier muñón. ¿Cuáles son las recomendaciones del vendaje? Aproximadamente lo voy a tener que estar cambiando cada 4 o 6 horas, por lo tanto, el paciente debe ser entrenado cada vez que vaya con nosotros para él saber realizarse de forma correcta su propio vendaje. Porque pierde según la posición en la que se encuentre, va perdiendo tensión, va a reducir. Sí. ¿Okay? Entonces cada 4 a 6 horas. Siempre se debe tener este vendaje durante el primer año, casi todo el transcurso del día. Una vez que se empiece a colocar la prótesis, ¿cuándo voy a vendar? Cada vez que se retire, yo tengo que volver a realizar el vendaje en la prótesis. ¿Ok? Se va a masajear aproximadamente varias veces al día entre el cambio de un vendaje y otro. ¿Ok? Siempre debe ser en un mismo sentido, ascendente, con el objetivo de reducir cualquier edema que todavía se pueda estar formando
y también mejora la percepción de este muñón. ¿Para qué nos va a servir el hecho de que el muñón esté muy entrenado y muy capacitado a nivel sensorial? Puede llegar a adaptarse y a sentir cualquier impacto que se llegue a dar, ahora sí que a nivel de la prótesis. En este caso, si toca alguna cosa, por ejemplo, que sea irregular, es muy sensible porque recordemos que la energía aún así se va a transmitir, no importa si estamos hablando de nuestro propio segmento, y lo va a recibir el muñón. Además de que sabemos que ya hay muñones que están conectados con prótesis muy especializadas a nivel sensorial, pero para que esto lo perciba el muñón debe ser entrenado de forma sensorial. Si nuestro muñón no está capacitado a ese nivel, es muy difícil que se adapte a una prótesis de alto nivel a él. Entonces, las manipulaciones y el hecho de que nosotros tengamos contacto constante con nos va a ayudar a manejarlo a nivel sensorial. Casi siempre se acostumbran a realizar estas manipulaciones antes de dormirse y después de haber despertado. En algún momento, si nosotros llegamos a ver durante la aplicación de nuestro muñón que hay palpitación, porque la palpitación creo que es a la que menos le hacemos caso, pero si lo llegamos a percibir, es un indicador de que nosotros debemos cambiar ese muñón y ejercer menor presión sobre él. Otra de las cosas que podemos ver es de que se vuelva de un color violeta. Entonces sí, ahí sí ya sería mucho como que el hecho de que yo no le hiciera caso a esa alteración de la piel, ¿no? Muy bien. Sí, de hecho te está indicando de que la presión es demasiado fuerte. ¿Ok? En el muñón vamos a tener lo que se conoce como miembro fantasma. ¿Ok? Es lo que les mencionaba al principio. La persona ya no cuenta con la articulación por debajo de rodilla, con la extremidad por debajo de rodilla, sin embargo sigue sintiendo que le duele el pie. ¿Ok? ¿Cuál va a ser en sí esta sensación? Aproximadamente el 50 al 80% de los pacientes llegan a tener esta sensación del miembro fantasma. La causa original en sí no es una sola en específica, no es 100% conocida. A veces esa sensación, ¿cuál puede ser? Hormigueo en la extremidad que ya no existe, puede ser entumecimiento, una sensación de frío o de calor, o también dolor, ¿ok? Y es exactamente, sí es real esa sensación. Ajá, lo que son los hormigueos o las parecias. Se dice que es la causa, esa causa puede ser a nivel sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, hay estudios que nos dicen que esa extremidad tiene una zona localizada en nuestro cerebro. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando nosotros realizamos una actividad que es nueva, que nunca la habíamos realizado, ¿qué es lo que hacemos? Procesamos la información y lo hacemos lentamente para llegar al objetivo. ¿Okay? Pero si es una actividad que hemos realizado durante mucho tiempo, ya no estamos nosotros, ahora sí que viendo cuáles son los pasos para llegar a ese fin, si no lo hacemos de forma automática, porque es una conexión que siempre está siendo utilizada en nuestro sistema nervioso. Lo mismo pasa, por segmentos tienen su lugar en nuestro sistema y por lo tanto, lo que hace, en este caso, a pesar de que tiene su zona reservada, no hay un estímulo, le hace falta, en este caso, una estimulación en la zona y la parte, en este caso, a nivel del sistema nervioso empieza a sentirlo. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Sigue generando sensaciones por su propia cuenta. ¿Okay? A pesar de que ya no existe el estímulo, para preservar de forma, para poder mantener vivo, digamos así, en un principio ese segmento, solo empieza a generar esos impulsos y se perciben en la parte distal. ¿Okay? Es una de las teorías por las que se está manejando ese miembro fantasma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reeducar hasta el nivel en donde sí existe ese segmento. ¿Cómo lo llegamos a hacer? Mediante distintas percepciones sensoriales. Frío, calor, en este caso texturas. Por ejemplo, utilizamos mucho lo que son semillas, porque estas tienen distintas temperaturas, además también distinta forma. Se hacen los estímulos al nivel de todo el muñón.
para que esos estímulos se identifiquen a partir del segmento que todavía existe y no se envíen todavía señales erróneas de que existe un segmento, pues de que ya que ha sido retirado. Exacto. Ok, entonces, pero también tenemos factores que pueden desencadenar este nivel hasta el sistema nervioso. Una infección, aunque sea en el muñón, puede desencadenar una sensación de los tipos que ya vimos en una parte distal. Cambios de clima, el estrés, el estar demasiado cansado también se va a añadir a esto. Ejercer demasiada presión sobre el otro miembro también va a tener un efecto contrario en el miembro que ya no existe. Una mala circulación o también una inflamación en la parte del miembro que aún existe. Una inflamación, nosotros, por ejemplo, a nivel sensorial, trabajamos lo que se conoce como reacciones asociadas. ¿Qué quiere decir? Por lo regular, la extremidad imita la función de la contraria. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos realizando un movimiento, a veces la otra también empieza a imitar el movimiento de la contraria. Más o menos se lleva la misma reacción a este nivel. Si mi pierna derecha me está doliendo, entonces la otra también empieza a manifestar ese padecimiento, ¿okay? Esa sensación dolorosa. Mediante las reacciones asociadas también llega a manifestarse el efecto del miembro fantasma. ¿Qué es lo que yo debo, aparte de toda la parte sensorial, en cuanto a las semillas, texturas, temperaturas, manejar con ese muñón? También debo, en mi tratamiento, ayudar a mi paciente a estar lo más relajado posible, ¿ok? Relajar de una forma indirecta el miembro que ya no existe, mantener caliente también a una temperatura adecuada lo que me resta de esa extremidad y también de la contraria, mover y ejercitar el muñón. Hay ejercicios específicos para eso. El masaje del muñón es indispensable y las medias de compresión. Para el vendaje no lo vamos a hacer con las medias de compresión, pero para un muñón es indispensable las vendas de compresión. Las que son como cafés, más o menos rositas, como entre rosita y café. ¿Ok? Muy bien. Se pueden incluir, en el caso de que esto no nos funcione, ya una parte farmacéutica, en lo que incluyen los antidepresivos, anticonvulsivos, inclusive la morfina, o en algunos casos podemos nosotros hacer uso de la estimulación nerviosa eléctrica. ¿Qué es lo que pasa ¿conocen el TENS? Sí. Ok. El TENS me crea un bloqueo a nivel nociceptores, a nivel medular. ¿Ok? ¿Cómo es ahora sí que el circuito del dolor? Las vías del dolor son distintas. ¿Ok? Entonces, el TENS nos crea un bloqueo a nivel medular. No deja que haga conexión la primer sinapsis con la segunda neurona, a ese nivel se bloquea. Me está indicando que yo puedo crear un bloqueo a nivel medular con el TENS. Eso no significa que si es un problema, por ejemplo, un dolor de otro origen, me vaya a resultar y me vaya a ayudar a disminuir de forma definitiva ese dolor. Por ejemplo, una contusión, ¿qué es lo que provoco yo? Cuando yo aplico el TENS, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si lo aplico en una frecuencia por arriba de los 150, nada más lo que estoy haciendo es un bloqueo a nivel medular. En cambio, si bajo yo la frecuencia, estoy creando impulsos, los cuales mejoran la circulación. Ese es otro medio de bloquear el dolor, son dos distintos. Pero vamos a poner el TENS. En la zona del muñón. En este caso, sí. Recordemos que tenemos distintas vías de aplicación. ¿Okay? Puede ser a nivel muscular, a nivel del trayecto nervioso, a nivel de solo un nervio, a nivel de todo un dermatoma. ¿Okay? Entonces va a depender de donde tú identifiques mayor o menor recepción de los nociceptores. ¿Okay? Si es en un segmento muscular, te vas a ir de forma transversa al segmento. Si es todo el trayecto de inervación muscular de ese nervio, debes tú hacer la aplicación en el trayecto
segmentario también. Puede ser completamente segmentario, ¿ok? Bueno, el masaje, ¿cómo se va a realizar el masaje? En sí, debe ser con la punta de los dedos. Podemos realizar distintos tipos de masaje. Recordemos que de hecho el Siriax se realiza con lo que son los pulgares, que nos va a ayudar para la parte de la cicatriz. Pero cualquier manipulación y de la forma correcta, en este caso de la parte distal a la parte proximal, nos va a ayudar a desensibilizar el muñón y también esa manipulación nos ayuda a aliviar lo que es el miembro fantasma. Debe ser la manipulación suave de la cicatriz, va a eliminar también las adherencias a cualquier nivel, ya sea superficial o profundo. También a nivel del muñón, la manipulación, el masaje nos va a ayudar a mejorar la circulación. Las técnicas más utilizadas después de haber ayudado al tratamiento de la cicatriz van a ser el amasamiento también superficial, pero también el profundo nos ayuda. La manipulación de ese segmento muscular nos ayuda mucho y se debe realizar diariamente. Por lo tanto, el paciente debe ser entrenado para saber cómo manipular no solamente la zona de la cicatriz o la base del muñón, sino también todo el segmento, en este caso muscular. Puede ser un automasaje. Sí, de hecho es necesario que lo realicen todos los días. En Siria, cuando realizas su sesión, se siente choques eléctricos. ¿Eso es normal? Debe ir disminuyendo. De hecho, nos está indicando que hay un segmento nervioso muy proximal a la zona que estamos manipulando. O bien, en ocasiones, después de una lesión, hay una alteración también de la sensibilidad. Aumenta y disminuye. Nosotros lo que debemos es reeducar esos receptores nerviosos para que se adapten otra vez a un estímulo normal. Mediante las estimulaciones sensoriales, texturas, temperaturas. ¿Okay? Muy bien. Semillas. Ajá, sí, de hecho las semillas son una de las más utilizadas. Métodos neurológicos, Margaret Root es uno de los principales, también Perfetti es otro, que maneja mucho la parte sensorial. ¿Ok? Bueno, antes del receso, consejos en una amputación. Nunca se deje el muñón colgando o también flexionado cuando nosotros permanecemos sentados. ¿Ok? Debe mantenerse lo más perpendicular posible. No colocar un cojín o una almohada por debajo de rodilla, porque entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Elevamos y la otra desciende, también va a aumentar el edema. No colocar tampoco debajo de la zona lumbar, ni entre las piernas, ni debajo de la cadera, porque entonces también elevamos el nivel y lo demás, obviamente por gravedad, va a descender y va a aumentar el edema. No cruzar las piernas, de por sí es una postura que no deberíamos estar manejando nunca, mucho menos ya con la del muñón. Imagínense, la circulación de por sí es deficiente y ahora estamos alterando mediante la postura. Y tampoco doblar o flexionar las rodillas cuando se encuentra en una posición, en este caso, acostado, en decúbito supino o decúbito prono, no flexionar la articulación más proximal. Aquí están, por ejemplo, no dejar el muñón colgando, tampoco sentarse y dejar el muñón flexionado y no cruzar el muñón por encima de la otra extremidad. ¿Ok? Otra, la cicatriz no debe soportar peso. Por eso, todas estas posiciones y los cambios posturales. Si está perpendicular. No es el mango, la posición de la pierna cruzada. ¿Sí? A eso me refiero con el uso del muñón. La posición del muñón, no el auxiliar, en este caso para la marcha, que sería el bastón, la muleta. Bueno, ahí como que se entiende que lo está descansando o se está recargando en el apoyo del bastón. Ajá. Entonces, pero si lo tiene en forma perpendicular no estaría mal, ¿no? ¿Cómo perpendicular? Sí, como tú dijiste. ¿Dejándola caer? No, así, perpendicular. ¿Que esté doblado? No, de hecho es una de las posturas que debemos evitar. Es normal que un paciente amputado lo que haga es llevar a la posición de flexión
Y si la mantienes, imagínate cuando use la prótesis. Esto se va a cortar, se va a fortalecer y la marcha va a ser en esa postura. Según el nivel, va a ser de forma natural que se empiece a extender solito, por la potencia de los flexores de cadera. Es normal. Entonces, si tú adaptas una postura que favorece esa fuerza muscular, es muy difícil que la corrijas después. Entonces, por eso también te dicen no piernas cruzadas. Pero estando parados y no, así. Sí, debe estar colgando siempre. Sí. Entonces, En la segunda foto, ¿ahí cómo sería? Esta tendría que ser un banquito para que esté elevando, o bien mantenerlo todo el tiempo en extensión. Sí, porque eso puede llegar a deformar, ¿no? O algo así. Sí, como les decía, desde un principio de la amputación, toma la postura de flexión máxima en cadera, hablando de una amputación en miembros inferiores. Sobre todo si son por encima de rodilla, toman esa posición. De hecho, es la que siempre vemos en los pacientes cuando están relajados, hacen flexión, y al contrario, cuando activan, logran dejarlos en una posición neutra. Okay. Y también el sentarse de forma correcta. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en la imagen de arriba tiene en la silla de ruedas un adaptador para mantener el muñón en esa misma posición completamente horizontal a la articulación de la cadera. Una plataforma prolongada se le puede adaptar o esto puede contar con esta. De preferencia también el colchón debe ser un colchón ortopédico, debe ser firme, que no permita que se creen también, que se amolde ahora sí el colchón al muñón, y entonces la cadera no va a quedar ni flexionada ni extendida según la posición del muñón. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a evitar esa posición viciosa de flexión constante de la articulación de cadera. Las movilizaciones pasivas, si se dan cuenta, no solo se realizan a la extremidad afectada. ¿En dónde se está realizando la movilización? A la contraria, ¿ok? Deben ser lentas en el caso de realizarse en el muñón y también empezamos a fortalecerlo. Aunque esté en estadios iniciales, después nada más en cuanto al tratamiento quirúrgico, digamos que estamos durante las primeras semanas del tratamiento, debemos empezar a fortalecer mediante ¿qué? Contracciones isométricas. Las contracciones isométricas, recordemos que son contracciones sin crear un movimiento a nivel articular, ¿ok? Más o menos le vamos a pedir estas contracciones isométricas 2 a 3 veces al día. Podemos empezar con contracciones de 5 segundos e ir aumentando el tiempo de estas contracciones. Los ejercicios generales los vamos a seguir realizando, sobre todo en la parte contralateral, tanto de miembros, contralateral del miembro en sí que está afectado, como también completamente tronco y miembros superiores. Los respiratorios, seguimos con los ejercicios respiratorios y seguimos también con el apoyo psicológico. Muy bien. Se realiza todo un examen físico para valorar ese muñón. ¿Qué voy a tomar en cuenta? Para ya previo al uso de la prótesis. Voy a tomar en cuenta la forma, ¿ok? Que tenga la forma cóncava, también cónica o semicónica que estábamos buscando desde un principio. Todo esto por medio del vendaje, ¿ok? La cicatriz también en cuanto a forma, ubicación y también a percepción sensitiva de esta cicatriz. La valoración muscular, debemos ver el grado de la fuerza muscular, si hay atrofia en cualquier estructura muscular de ese segmento, y si lo encontramos así, entonces tenemos que crear ejercicios para activar y mejorar ese trofismo, aunque solo sea en una zona muy pequeña, ¿ok? La otra, movilidad articular, es otras cosas de las que voy a valorar. Los rangos de esa articulación deben ser prácticamente íntegros a como se encuentran en la articulación contraria, ¿ok? En el caso de que tenga yo disminución en los rangos articulares,
yo puedo utilizar cualquier método para relajación de ese segmento y entonces nosotros poder llegar a los rangos normales. El uso de calor, el uso también del masaje, cualquier método que nos cree una relajación a nivel muscular. También valoro sensibilidad superficial, sensibilidad profunda y también temperatura que debe ser prácticamente la misma en la extremidad contraria. Los puntos dolorosos. Si yo palpo y encuentro puntos de dolor, entonces debo encontrar la forma analgésica para disminuir esa sensación en esos puntos dolorosos. Esos puntos dolorosos pueden ser muchas cosas, pueden ser puntos gatillos, pueden ser nada más alteración en cuanto a la sensibilidad, etcétera. ¿Ok? En cuanto a los perímetros, voy a ver también, voy a medir la longitud en la cicatriz. Longitud va a ser aproximadamente de 2 a 3 de diámetro de la zona de lesión. ¿Ok? Estos deben reducirse con el tratamiento del muñón. En el miembro sano, yo debo valorar que tengas toda la movilidad y la fuerza en grado 5, o sea, contrarresistencia máxima. En miembros superiores también, todos los rangos de movilidad y la fuerza máxima, en este caso grado 5. El tronco, ¿qué voy a valorar en el tronco? Que en posición sedente, con la extremidad que ya no existe, yo tenga un equilibrio adecuado en cuanto a postura. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros solo nos lesionamos, digamos, el codo y nos lo inmovilizan? Que compensamos, ¿okay? Evitar que esté sucediendo lo mismo con este caso en el muñón. Debemos valorar. La atrofia, lo que pasa es que fracturó el número y ahora ya le pusieron un cabestrillo, pero ya no puede moverlo. Claro, la inmovilización nos va a crear una atrofia a nivel articular, a nivel muscular. Pero, por ejemplo, en un principio, llevo un día de esa lesión y me inmovilizaron. ¿Qué es lo que hace mi cuerpo? Compensa, ¿okay? Eleva y sustituye porque se encuentra en una posición comparándola con la otra que es asimétrica. Lo mismo va a pasar en este segmento amputado. Por lo tanto, valoro el equilibrio. Veo que tenga una buena posición y un buen nivel en lo que es el tronco. Fortalezco los músculos del tronco. ¿Okay? De hecho, casi siempre se enfocan a lo que es fortalecer el muñón, cuando lo que realmente me va a ayudar a la postura y al manejo del muñón es todo el fortalecimiento abdominal, pélvico y glúteo. ¿Okay? El equilibrio, ¿perdón? ¿La zona lumbar? Ajá, sí, toda la zona baja y alta también de la espalda. El equilibrio, ¿por qué creen ustedes que se va a alterar? Obviamente perdí un segmento, mi capacidad ambulatoria va a disminuir, va a dejar de existir y por lo tanto voy a alterar ese equilibrio. Yo no puedo someter a alguien que durante mucho tiempo ha estado ahora sí que en esta etapa en la que no hay actividad ambulatoria, a inmediatamente incorporarla sin antes haber trabajado el equilibrio en una posición menos intensa. En este caso, posición sedente. ¿Okay? Sentado, primero empiezo yo a fortalecer y a reeducar el equilibrio para después pasarle en una posición de bipedestación. Entonces, el tratamiento para equilibrio va a empezar en posición sedente, va sentado, después de que lo manipule y lo controle. En un principio es nada más mantener la posición. En otra, vencer cualquier fuerza externa, en este caso, por ejemplo, como lo hacíamos como se hace con los bebés, para fortalecer el tronco, se les hace un impulso y ellos regresan. Es lo mismo con estos pacientes. Después de haberlo controlado, vamos a pasar a posición paralela frente a espejo. ¿Ok? Esto, a este nivel, ya paralela frente a espejo, con barras paralelas, ¿qué es lo que vamos a trabajar? En este caso, resistencia. También impulsos anteriores, posteriores, laterales. La persona debe estar siempre
visualizándose, ¿ok? Para tener conciencia de cuál es la posición correcta. Porque nosotros en ocasiones creemos que estamos bien parados, pero cuando nos vemos resulta que estamos completamente chuecos, ¿ok? Siempre deben estar, debe ser esa estimulación visual, además de la motriz que está teniendo en esos momentos. Al último, pues va a ser salto a lo largo de las paralelas. Todavía no tenemos la prótesis, ¿ok? ¿Cuáles son los ejercicios para muñón? Habíamos dicho que las contracciones isométricas son las iniciales. Después de eso, estiramientos. Como si todavía esa extremidad existiera, se debe trabajar. Los estiramientos, recordemos, menores a 15 segundos no van a ser funcionales, deben ser mayores a estos. Y técnicas activas. ¿Qué quiere decir? El movimiento completo de ese muñón. De preferencia, una vez ya teniendo el nivel de fuerza óptimo, ya aplicamos resistencia en ese muñón para que empiece a fortalecerse. Si no lo hacemos, no va a ser capaz de mover esa prótesis. Entonces, debemos fortalecer completamente el muñón. Ejercicios de potenciación. Entonces, no solamente en fuerza, sino en número de repeticiones de esa actividad para que sea capaz de mantener esa postura durante un tiempo prolongado. Otro, los ejercicios propioceptivos. ¿Qué es propiocepción? La capacidad de yo saber en qué tiempo y espacio en donde se encuentra algún segmento de nuestro cuerpo. Lo mismo, necesito las capacidades propioceptivas de ese muñón para que sea capaz de adaptarse a un cambio en cuanto a terreno cuando ya tenga la prótesis, o bien, aunque no esté con él, ¿ok? Debe tener la misma capacidad propioceptiva. De hecho, cuando nosotros perdemos cualquier extremidad, no solamente se pierde la capacidad propioceptiva en esa extremidad, sino de forma general. Se va a estar trabajando la propiocepción a todos los niveles, ¿ok? ¿Cómo trabajamos propiocepción? Hay muchas maneras, pero la principal es partiendo la estabilidad. De hecho, la propiocepción muchas veces la trabajan en una sola extremidad y con actividades que te pierdan ahora sí que un punto exacto, sino que te muevas a partir de este. Estas actividades propioceptivas van a ser para ambas extremidades, porque necesitamos que todo nuestro cuerpo tenga la capacidad propioceptiva. La evaluación también del contralateral. Recordemos, miembro contralateral, movilización, fuerza y circulación adecuada. ¿Okay? Porque en un principio, de forma inconsciente, va a ser la que va a actuar todavía con mucha mayor potencia. ¿Qué me puede traer? ¿Qué complicaciones me puede provocar en el miembro afecto? En el miembro contrario, disculpen. Una hipotrofia. Como estuve movilizado mucho tiempo, ese también no mantuvo actividad, por lo tanto está igual de débil que el que está amputado. Que este pie también tenga un riesgo por cualquier alteración, si el problema de la amputación fue vascular, y que este también lo tenga. Dolor o deformaciones en la extremidad contraria. Evalúo y mantengo la extremidad contraria lo más sana posible, ¿ok? Ya perdí una extremidad, también es trabajo de nosotros la prevención de no pasar por esto con la otra. Acondicionamiento en sí del miembro amputado y también del tronco. Flexibilidad, fortalecimiento del tronco de miembros superiores e inferiores. Ejemplo de todo, por ejemplo, a nivel de tronco. Ejercicios en posición sedente, pueden realizar rotaciones, flexiones de tronco sin ningún problema. En este caso, también pueden realizar el fortalecimiento de la zona lumbar y glútea, utilizando la extremidad con la que todavía contamos, sin ningún problema. Estiramientos, de forma, autoestiramientos, tanto del afecto como del miembro sano. ¿Ok? Muy bien. Vamos a evaluar también el comportamiento motor que nuestro paciente tiene cuando lo pasa en una posición sedente a una posición en bipedestación, o bien desde que está acostado cuando pasa a posición parada. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la postura que toma para integrarse? Para a partir de esto empezar a corregir
tal vez posturas viciosas, o identificar musculaturas que estén débiles, por lo cual él tiene que estar compensando esa forma de integrarse para poder lograrlo. ¿Okay? Una vez que yo identifique cuáles son esas estructuras, entonces me enfoco y empiezo a trabajarlas. ¿Okay? La postura que él tenga va a variar según mi nivel de imputación, por lo tanto me va a exigir también que otras estructuras empiecen a fortalecerse más de lo normal. ¿Okay? Entonces, siempre evalúo en la actividad funcional antes de llevarlo a la prótesis. Yo evalúo cómo se acuesta, cómo se levanta, cómo se sienta, cómo se integra y cómo vuelve otra vez a la posición, en este caso de supino. ¿Ok? Muy bien. Entonces empiezo a reeducar y a corregir actividades funcionales y posturales. Esto lo puedo hacer con ejercicios de enderezamiento. Vean la imagen, no cuenta con la extremidad y está empezando a fortalecer el tronco, de pasar de 2 puntos a uno solo para posteriormente integrarse a. También aquí el fortalecimiento de la zona, en este caso abdominal, y las otras actividades frente a espejo. ¿Ok? Todas frente a espejo porque necesitan una postura indicada a pesar del déficit en cuanto a peso, en este caso de la extremidad que ya no existe. ¿Okay? Todas estas, todo este equilibrio va a ser para nosotros evaluar las diferencias posturales. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando yo ya reeduque todo esto? Voy a facilitar todas las reacciones de enderezamiento y entonces voy a lograr un equilibrio de ese paciente en un solo pie. ¿Okay? Cuando yo ya reeduqué, vi cuáles son las limitaciones en cuanto a integraciones posturales, voy a lograr que mi paciente se mantenga completamente erguido en un solo apoyo. Aquí, después de que logremos todo eso, vamos a empezar la marcha, pero todavía sin prótesis. Nuestro paciente, antes de que tenga la prótesis, debe ser capaz de lograr la marcha sin ella, cuando solo todavía tiene una extremidad. Cuando nosotros logremos que ese paciente sea independiente con una sola, ahora sí, extremidad, el uso de la prótesis va a ser prácticamente lo más fácil. Desplazamiento lateral del cuerpo hacia el lado sano. ¿Ok? Cuando estamos nosotros trabajando esto, todo el apoyo en un principio se va a dar en la extremidad sana. Desplazamiento también del centro de gravedad. ¿Ok? Va a cambiar y también se va a volver a adaptar cuando ya tenga el uso, cuando ya cuente con la prótesis. Desplazamiento en bloque de la cintura escapular y de la cintura pélvica. ¿Qué es lo que va a hacer? No como nosotros, que tenemos disociación de cinturas, sino al contrario, va a ser en un solo apoyo. En bloque, la parte superior, la cintura pélvica, perdón, la parte inferior de cintura pélvica va a avanzar y después también la parte de cintura escapular. Es el tipo de marcha en donde, por ejemplo, cuando se usa muletas, es la que se ejerce. Es la que en un principio nosotros vamos a entrenar. Después, desplazamiento anterior de ambos miembros superiores, ¿ok? Primero se desplaza la parte pélvica, después nosotros entrenamos para desplazar la parte de la cintura escapular. Esto es para lograr la marcha sin soporte. ¿Cómo lo entrenamos? Primero en barras paralelas, ¿ok? Entonces, deslizamos todo el peso hacia el lado del cuerpo, apoyamos, tenemos un desplazamiento pélvico y después un desplazamiento de cintura escapular. Frente a espejo, exacto, en bloque. Aquí, ahora sí que, así. ¿Ok? Es la primera marcha que nosotros vamos a reeducar sin la prótesis. Cuando nosotros ya logremos eso, empieza ya la medida, porque cada prótesis es individual. No podemos decir como que, oye, me compré una, pero yo no la voy a utilizar, porque de hecho así hay un paciente que lo quería vender. Su familia se lo compró, su familia ya no lo usó, falleció y quería venderla. No, es personal.
se adapta según las medidas que se hayan logrado durante el tratamiento del muñón. ¿Ok? Bueno, ya la etapa de la prótesis, ya contamos con ella. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Permanecer de pie, ser capaces de estar con los dos apoyos, transferir esa carga que en un principio aprendimos a transferirla en el miembro sano y a transferirla a la prótesis. Y de esta manera que esta persona tenga un equilibrio. Otra vez, restablecer el centro de gravedad y que esta persona sea capaz de mantenerse en las dos extremidades. El muñón, mi objetivo también es que el muñón sea capaz de mover la prótesis y por lo tanto yo logre un patrón de marcha correcto. ¿Okay? 1, el apoyo completo.